Muy buenas tardes, tengan ustedes, tanto quienes están de manera remota por Zoom como quienes están de manera presencial y también a nuestra amable audiencia que está a través de Facebook. Este día les vamos a presentar el tema de un estudio de disponibilidad conceptual en términos de sexualidad, presentado por la estudiante Andrea Janaí Jaimes Luna, quien es egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, aquí en la UNAM, y tiene un especial interés en la sociolingüística. Ella realizó su servicio social aquí en el GIL y ahora es tesista en uno de los proyectos derivados del Corpus de Sexualidades en México. En su estadía en el GIL busca adquirir herramientas tecnológicas que le permitan llevar a cabo sus estudios lingüísticos y, bueno, que estos estudios complejos impliquen necesariamente voltear la mirada hacia la vida real. Entonces, sin más, te doy la palabra, Ana, y pues bienvenidos a todos. Puedes compartir. Hola, buenos días. Espero que me escuchen bien. Buenos días, tardes ya. Les voy a compartir mi presentación. Ujú. Bueno, pues el estudio que les voy a presentar hoy lo titulé como Bucaque, un estudio de disponibilidad conceptual en el área de sexualidad. Y bueno, el nombre que puse no es gratuito y de una vez pues voy avisando que puede que toque temas un poco sensibles para todo tipo de audiencia, ya que estamos hablando de sexualidad. Entonces, pues para que no piensen que nada de lo que viene en este estudio es nuestra opinión, solo estamos reflejando resultados de un experimento. Y bueno, sí, como les comentaba, el título no es gratuito, es Bucaque porque pues me parece que refleja bastante bien el experimento que les voy a explicar a continuación, ya que hay como mucha ironía, mucho sarcasmo, mucha evitación de los temas de sexualidad y pues me parece muy interesante y lo iremos viendo poco a poco. Para empezar, para hablar de este tema, pues vamos a hablar de la disponibilidad conceptual o disponibilidad léxica también. Y pues esto se refiere al conjunto de palabras que los hablantes tienen en el lexicón mental y cuyo uso está condicionado por el tema concreto de comunicación. Es importante hacer estudios sociolingüísticos acerca de la sexualidad porque esto refleja em, pues los fenómenos que están ocurriendo en la vida cotidiana, ya que el habla y la concepción humana en un contexto específico pues va a hablar también de lo que está pasando en la vida real. Y pues bueno, estando en México, en un país donde la educación sexual es a veces, aunque no nos guste, pues algo precaria, pues es importante por lo menos hacer una evaluación de, del vocabulario o el léxico de las personas. Y bueno, este, a mí me apasiona mucho este tema porque, pues como les comentaba, la conceptualización de la lengua habla de una realidad perceptual, cultural y política, de acuerdo a Lara. Y bueno, este estudio y este experimento nos va a permitir hacer una actualización del significado de los términos porque, como sabemos, la lengua no es fija, es cambiante. Entonces, lo que a lo mejor un día significaba una cosa, al otro día puede significar otra. Incluso con el uso de las redes sociales ya todo se está renovando. Entonces, pues es importante estar actualizados. Por otro lado, el diagnóstico sobre el conocimiento del área y de fenómenos paralingüísticos, qué está pasando en la vida real, cómo estamos conceptualizando, qué estamos diciendo acerca de los términos de sexualidad. Y por otro lado, el diagnóstico de las prácticas sexuales. Sí, pues creo que nombrar las cosas y también describirlas significa, pues, cómo las hacemos en la vida cotidiana.
Y por otro lado, otro aspecto que me importa mucho es la carga social, emocional y política que tienen todas estas definiciones, ya que nada de lo que se define es gratuito y refleja bastante bien la sociedad. Y por otro lado, se puede evaluar qué tantos estigmas hay, en especial en un México tan, bueno, en mi opinión, pues metido en la religión, tan católico, se refleja, en mi opinión, bastante en el estudio. Y por último, evaluar el conocimiento y la salud sexual. Y bueno, como antecedentes de este estudio tenemos el Corpus de las Sexualidades en México. Este corpus tiene documentos sobre el área de sexualidad y surgió por la necesidad de conocer los términos del área. El interés era conocer como términos de uso cotidiano y real, no como en los diccionarios cotidianos donde se usan más terminología científica. Entonces, por eso surgió el Corpus de las Sexualidades en México. Por otro lado, está como antecedente el diccionario onomasiológico. El diccionario onomasiológico es un diccionario inverso en el cual en vez de buscar la palabra, o sea, buscar la definición a través de la palabra, no sé, o sea, por ejemplo, si quiero buscar qué significa estetoscopio, imaginemos que no nos acordamos de el nombre, pero dices, ay, es lo que utilizan los médicos cuando van a checarte el pulso, el corazón, ¿qué es? Esa cosa que tienes a la punta de la lengua es el uso del diccionario nomasiológico. Buscar a través del concepto y no del término. Se busca desarrollar en el grupo de ingeniería lingüística diccionarios onomasiológicos en diversas áreas y pues este estudio nos motiva porque puede que ayude en un futuro a conceptualizar de mejor manera y así nutrir estos nuevos diccionarios onomasiológicos. Y el otro antecedente es ChatGPT, OneLook Reverse Dictionary y el diccionario Descríbeme. Em, Voy a explicar brevemente este estudio. Se utilizaron estas plataformas para preguntarle, como dice el prompt de aquí, dice, dame 10 palabras o conceptos que surjan a través de esta definición, no menciones nada más. Situación que se puede padecer las personas en cualquier momento de su vida cuando son agredidas sexualmente. Como ven, le estamos dando el concepto, le estamos dando la definición, más no el término, y le pedimos que arroje 10 palabras y arroja estas 10 palabras. Y bueno, aquí están los resultados. Muchas veces no coincidían los 10 términos que arrojaba con el término que se preguntó. Entonces, bueno, o sea, fue un precedente y útil hasta cierto punto. Y pues bueno, ya vamos a pasar de lleno con el experimento, que fue una encuesta. Como ven, este es el formato de la encuesta. Se colocaba el término, por ejemplo, aquí pedófilo, y la indicación que se le daba al usuario para responder era, ¿qué frase dirías para que te ayude a la palabra pedófilo? Atención, evita utilizar frases que sean sinónimas de la idea o palabras que se asocien con la palabra en cuestión. No se trata de evaluar conocimiento, sino si no conoces el significado de una palabra, evita inferirlo y pasa a la siguiente. Bueno, eso creo que es muy claro que en los estudios sobre lingüística, las indicaciones que le das al usuario para que responda a tu encuesta son clave para recibir lo que tú quieres, sí, lo que tú quieres demostrar. Entonces, pues, bueno, aquí vamos viendo el preámbulo de por qué salió lo que salió en el experimento y qué tanto influyó, pues, el formato de la encuesta. Y bueno, como objetivo de este experimento tenemos encontrar los términos de sexualidad a partir de la definición, reunir definiciones fuera del ámbito científico y actualización de los términos. em, y este es el objetivo que planteamos en la encuesta de sexualidad. Como metodología, bueno, yo la dividí en dos partes. Una es como la creación del
del corpus y del experimento, y otra es el análisis del experimento. Bueno, no voy a hablar mucho de esto. Fue la extracción de los términos a través de diversas fuentes, la creación de la encuesta, los resultados de ChatGPT, OneLook, la distribución de la encuesta, la extracción de los datos en una hoja de cálculo, el análisis cualitativo y cuantitativo y la creación de gráficas y tablas de las variables de la encuesta, en contraste con el número de definiciones y datos estadísticos y el etiquetado de los términos. Falta más, se sigue desarrollando, pero hasta ahora es lo que hemos usado como metodología. Y pues ahora pasamos a los resultados, a los números de las personas o los usuarios que recibieron la encuesta, de acuerdo a las variables que implementamos, que fueron sexo, orientación sexual, identidad de género, entre otras. Y es importante ver quiénes responden a la encuesta, de dónde son, así su lugar de origen, de proveniencia, cuál es su nivel de estudios, porque sus respuestas nos van a decir, las respuestas al analizarlas nos van a decir bastante de dónde vienen y tal vez en un futuro para, por ejemplo, el diccionario o incluso para implementar conocimiento en la educación, nos puede servir como referencia de quiénes son las personas que tienen ciertas definiciones útiles o quiénes son las personas que tienen ciertas deficiencias. Y bueno, aquí voy a hablar rápidamente de los datos. De sexo lo dividimos en femenino, masculino y otro. Como vemos, el sexo masculino fueron 173 personas del total de 323 usuarios. Después le sigue el sexo femenino y después otras sexualidades. En orientación sexual se dividió en asexual, bisexual, heterosexual, homosexual y otro. Y como vemos, también predomina las personas con orientación sexual heterosexual en la encuesta. Entonces, desde ahí podemos ver que el estudio no está tan balanceado, al menos en orientación sexual. Y bueno, eh, sí, para considerarlo. Después tenemos la identidad de género. La mayoría de las personas, 290 para ser exactos, eran cisgénero. Luego fueron 19 de otra identidad de género y 14 de transgénero. Y el nivel máximo de estudios era, bueno, se dividió en primaria, preparatoria, secundaria y licenciatura y posgrado. La mayor parte de los encuestados son de licenciatura. Y esto también es muy importante porque al ser de un nivel académico más alto, probablemente vamos a tener mejores definiciones y más limpias. Entonces, pues va a afectar demasiado el estudio, ¿no? Y depende del objetivo que se tenga con el estudio. Y acerca de los términos definidos, en total se le preguntaron a los usuarios 1.441 términos. Se esperaban el total de definiciones de 9.690 y se recibieron 7.112. Entonces, los términos que no se definieron en total fueron 2.578, por lo cual, pues no fueron las respuestas que esperábamos. Muchos términos no se definieron y bueno, entrando a la carnita del estudio, pues muchos términos no se definieron y muchas veces no fue porque no respondieran en la encuesta el resultado, sino que ponían no sé, ni idea y algunas descripciones vagas de las cuales hablaremos a continuación y que pues al final eh, frustra un poco porque no nos deja ver qué es lo que piensan los usuarios acerca de los términos. Y bueno, aquí les presento algunos de los términos que no tuvieron definición. En total fueron 105. Y pues no es casualidad que no hayan tenido definición, porque son términos
demasiado especializados, son términos que creo que una persona solo que sea experta en sexología o que pertenezca al área, creo que sabría. Yo no sé muchos de estos términos. Adoceme, abasiofilia, acrotomofilia, anafrodisia, anarquismo LGBT, androfilia, antiestrógeno. Bueno, yo no sé casi nada de lo que es esto, más que dismenorrea y cisnormatividad. Creo que eso sí me sorprendieron un poco porque la audiencia a la que llegó fue de licenciatura y esperaba que estos dos términos pues sí se pudieran definir, pero pues no sé, cosas que pasan. Y aquí tenemos la tabla de frecuencia de definiciones por término. Y estos son los términos que fueron más definidos. Los tres, donación de esperma, nacimiento, orina. Y bueno, los dejo un ratito para que los chequen. Y bueno, a continuación vamos a pasar al análisis de los datos estadísticos de este experimento con mi colega Citlali. Hola, les voy a presentar los análisis del número de respuestas con relación a a todas las variables que se consideraron. Se consideraron edad, nivel de estudio, residencia y más adelante les presento otras dos. La edad la decidimos como es un grupo amplio de edades que abarca desde los 17 a los 86 años, decidimos dividirlo en cuatro grupos etarios según las consideraciones sociolingüísticas de Moreno Fernández. Entonces lo dividimos aquí están los cuatro grupos, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿no? En esta tabla de edad podemos ver que quienes más definieron quienes tuvieron mayor número de definiciones fueron las personas con los adultos jóvenes, me parece. ¿Puedes acercarlo tantito? Ya lo tengo, aquí lo tengo. Sí. Los adultos, que consta de un grupo de edad de 45 a 59 años, tienen la media más alta, este, con una media de 18,76, con una desviación de 8,96. La desviación corresponde a cuánto se dispersan los datos de la media y creo que este, es considerablemente consistente. Bueno, los que mayor definieron fueron los adultos. En el nivel de estudio, quienes más definieron fueron las personas con estudios de posgrado, de posgrado, con una media de 17,97. Si vemos ahí en la tabla, la media más alta es de los de secundaria. Sin embargo, solo tuvimos un informante de secundaria, así que, pues, vaya, los datos más, este, bueno, a considerar son los de posgrado, que tuvimos 31 personas de posgrado que definieron. Y por último, a la residencia igual, en la encuesta se preguntó, se toma a consideración el estado, pero si analizábamos por estado, iba a salir pues vaya, nuestros datos súper, difusos, ¿no? Hay personas de un estado y nos iba a salir uno y demasiado disperso el estudio. Lo que decidimos fue dividirlo por zonas dialectales según las consideraciones de Lope Blanche, porque a pesar de que su estudio es mayormente fonético, también toma consideraciones léxicas. Aquí lo dividimos y las personas que tuvieron mayor número de definiciones se encuentran en la zona peninsular, con una media de 16,63. Vemos también que
que las zonas noreste y de oriente tienen medias más altas, sin embargo, también los informantes son muy escasos. La siguiente, por favor. Este, aquí estamos con las variables de ya referentes a la sexualidad, que son orientación sexual e identidad de género. Estas son mm, las variables que interesaban para este estudio, que queríamos ver que si, si la, la orientación sexual o la identidad de género tenía algo que ver con el número de definiciones que ofrecían los informantes. Este, en la orientación sexual, las personas que más definieron términos fueron personas homosexuales. Sin embargo, en la identidad de género, quienes más definieron términos fueron personas cisgénero. Entonces, ahí está, bueno, el dato. Mm, Eso sería por mi parte. Ok, muchas gracias, Citlali. Sí, pues como lo comentaba Citlali, pues bueno, con este corpus y este estudio se pueden hacer bastantes cosas, pero vemos que no está muy equilibrado. Y bueno, para otro estudio, para otra ponencia que tenga, me gustaría ampliar la encuesta, me gustaría difundirla para que sea muestras más parejas, ya que creo que en las personas de identidad distinta a la cisgénero y las personas de orientación sexual distinta a la heterosexualidad son aquellas que definen más y definen mejor. Pero bueno, eso es algo que será futuro. Solo quería mencionar que me frustró un poco que no hubiera tanta, eh, pues sí, que no fuera tan equitativo el estudio en cuestión de respuestas. Y bueno, pero aún así, pues trabajaremos ahora con lo que tenemos. Y bueno, ahora pasamos al etiquetado de las definiciones. Ay, bueno, les voy a mostrar primero más o menos como... Me parece importante mostrar los resultados, los términos y las definiciones, que recordemos que son muchísimos y son de 323 personas a las cuales se les preguntaron 30 términos. Entonces, pues comprenderán que el etiquetado pues va a ser bastante extenuante. No, no por eso no va a ser interesante. Pero pues sí, aquí están algunos resultados em, con respuestas muy interesantes. Me gustaría que las vieran todas, pero bueno, extraje algunas en específico. Y bueno, Citlali y yo tomamos la decisión por ahora de hacer un etiquetado general y otro más particular. El general que se va a dividir en dos. Sí, un poco binario, pero por ahora lo decidimos así. Por un lado está la definición completa y por otro lado de la definición incompleta. Cuando hablamos de definición completa o incompleta, no nos referimos si el significado o la definición sea correcta en términos de Em, nos referimos a términos semánticos y no a términos del contenido. Entonces, pues aquí muestro dos ejemplos, uno de una definición completa que dice, acoso callejero es el término y la definición es acto de molestar o insinuar algún acto sexual en la calle sin el consentimiento de otra persona. Por otro lado, la definición incompleta de acoso callejero es cuando en la calle te gritan cosas. Pues si bien nos puede servir como una idea, una orientación del significado, pues no sería útil para explicarlo a otra persona o para la elaboración de nuevo material, renovación de estos conceptos y su significado, pues porque nos está dando como ideas muy vagas, ya que el acoso callejero, sí, te gritan cosas, pero ¿de qué tipo? Y también el acoso callejero
pues va más allá de que te griten cosas, también puede ser tocamientos o violencias sexuales de otro tipo. Entonces, por eso, de ese lado la consideramos incompleta, porque no define por completo o enteramente qué es el término. Y bueno, en las definiciones incompletas se desprenden otras pequeñas etiquetas que consideramos están regidas mayormente por la atenuación. La atenuación es como ese desplazamiento de la definición, como que no, el usuario no quiere definir, no quiere decir lo que realmente piensa o no quiere decir la definición del término y entonces utiliza como vías alternas para no hacerlo o para hacerlo de una manera velada. Y, por ejemplo, aquí tenemos los eufemismos. Del término vagina, un usuario definió que era la cuevita de la mujer. Y pues eso creo que no dice mucho y es claramente una de las tantas formas que tenemos, pues por lo menos en México, para llamarle a las cosas de otra manera. Y pues no es muy útil porque es útil en el contexto que corresponde, pero tal vez para enseñarle a un niño qué es una vagina no sería tan funcional decirle como la cuevita de la mujer, porque aparte se está teniendo una carga de estigma y vergüenza al no decir las cosas como realmente son o al nada dar un concepto más claro acerca de eso. Por otro lado, tenemos la discriminación. Por suerte, hasta lo que hemos analizado, no hay tanta discriminación y no hay tanto prejuicio en este experimento. Sin embargo, sí hay pues mucha ignorancia en el sentido de que ignoran muchos de los términos y solo encontramos algunos ejemplos de discriminación, tal como no heterosexual, lo definieron como joto. Y pues eso sigue hablando de la educación sexual que tenemos y de la violencia que existe hacia las personas de otras comunidades LGBT, entre otras. Otro ejemplo de etiquetado es el círculo vicioso. Ay, bueno, este ejemplo no era, pero es como decir acoso callejero y lo defines otra vez como el acto de acosar a alguien. O sea, es como caer en el mismo círculo porque quieres definir con el mismo término que estás buscando definir. Entonces eso tampoco es muy útil. Em, y por otro lado, que igual me pareció muy importante, están las opiniones. En el concepto de violencia sexual, definieron como es no tener madre. O sea, sí, es no tener madre la violencia sexual, pero no nos está hablando de qué es la violencia sexual. Y esos son los aspectos como paralingüísticos que me parecieron muy interesantes de este estudio, ¿no? Porque a pesar de que no definen, pues también habla de qué está haciendo el usuario con la encuesta. Y también tenemos la lluvia de ideas. Bigamia, dos mujeres, identidad de género, diversidad, sexualidad infantil, inocencia. Yo, la verdad, no sé aún por qué los usuarios interactuaron de esta manera con la encuesta. Yo supongo que como fue la encuesta un poquito larga, pues respondieron lo primero que se les ocurría o así como un chispazo de ideas de, como, ¿qué se me viene a la cabeza? Y lo primero lo pongo. Y pues sí, no nos dice mucho. Hubieron respuestas, como les dije, que eran como no sé, ni idea. Y pues bueno. Y algo que me pareció muy interesante fue esta palabra travesti. Pues como sabemos, las personas que son travesti, que ya no se utiliza tanto ese término, pero igual se incluyó, o trans, pues sufren una violencia de muchos tipos, patriarcal, violencia de género, etcétera, etcétera. Y pues me interesaba saber qué pasaba con esta palabra. Y bueno, la primera definición dice, persona que se viste con la ropa típicamente que identifica la identidad de género contraria a la que tiene una persona cisgénero.
porque, pero que no tiene trascendencia la identidad de género de la persona que lo practica. No, en estas cuatro definiciones, todo lo que coincide es que todo parte desde los travestis no son del sexo que se están vistiendo. Y entonces ahí hay una carga de estigma y una carga política muy importante, porque el decir que no son del sexo que ellos están vistiendo, pues claramente refiere a que no están aceptando a a la persona y a su identidad de género. En todos, me pareció interesante que en todas se repite eso, a pesar de que, como dije, el estudio tuvo un mayor alcance, mayormente en nivel licenciatura y posgrado, y me parece en grados de estudio altos, donde creo que ya debería de haber pues una diferenciación de estos términos. Y pues ya queda mucho por decir, mucho que hacer con este estudio, pero lo que finalmente pudimos concluir es que el experimento pues está incompleto y es pues fallido. No diría fallido, pero sí le faltaron bastantes cosas. Hubo falta de control en la encuesta, falta de control en la distribución, o sea, la distribución, como les dije, debió de ser más equitativa para todo tipo de poblaciones. Igual depende del estudio, pero me parece que en general debe de verse como, si se incluyen variables como sexo, orientación sexual, género, es por algo y es porque quieres llegar a más personas y quieres llegar a esas variables y pues creo que no se llegaron a ellas. Por otro lado, las definiciones son interesantes si se leen a la par de las variantes. O sea, estuvo bien el experimento porque todo el contenido de las definiciones, al contrastarlas con las variables, pues puedes saber quién está definiendo qué cosa y eso habla de bastantes cosas, ¿no? De la cultura, sociedad, nivel educativo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso y que hubieron términos desconocidos para todo tipo de audiencia y eso creo que también pudo haber desmotivado al usuario a seguir respondiendo a la encuesta. Hubieron definiciones interesantes y se leen junto a las variables, ya que podemos ver de dónde vienen esas definiciones y por lo tanto podemos rastrear las definiciones que nos interesaron para futuros estudios, para futuros diccionarios. Em, los términos desconocidos que les presenté en otra diapositiva, que eran 105, pues no fue una sorpresa que fueran desconocidos para muchos, porque eran términos realmente muy específicos y especializados y creo que ningún tipo de audiencia iba a tener el conocimiento del significado de estos términos y que también hubieron una falta considerable de respuestas en general a la encuesta, pero también a los términos desconocidos. Como les comentaba, yo creo que en sí el corpus da para mucho, o sea, yo me he tardado un ratote pues en encontrar y hallar el hilo conductor de mi investigación. Para mí, viendo los resultados, es importante ver las personas de la comunidad no heterosexual, sin embargo, da para bastante y por eso es que les presenté los resultados en general. Yo lo que planeo es que quizá pueda hacer una redistribución de la encuesta. También me gustaría que se reformulara, pero no es seguro. Y pues nada, o sea que creo que estos experimentos y estudios deben de seguirse realizando porque así podemos hacer un diagnóstico del conocimiento social, por lo menos en México, y el conocimiento lingüístico y todo el léxico que cargan las personas en los distintos contextos, pues nos van a hablar de en dónde estamos, de qué tanta violencia hay, qué tanta conocimiento hay, por qué hay embarazos, una edad no deseada, o sea, habla de muchas cosas
de muchos fenómenos el área de la sexualidad y por eso creo que se deben de seguir impulsando, igual para abonar al área de la lingüística. Y bueno, yo me quedo con mucha curiosidad y muchas dudas, pero pues yo sigo haciendo el estudio y creo que para mí sería todo. No sé si Tlali quisieras agregar algo. Ah, dice que no, pero bueno. Ay, no me presenté, discúlpeme. Bueno, ya, es lo último. Y ya, pues muchas gracias. Y pues ya, aquí están las personas que colaboraron y aquí está la bibliografía. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, por esta interesante exploración de pues esta investigación que se ha estado pues realizando, como bien dices, pues ya desde hace una cantidad de tiempo considerable y que pues la intención es que continúe este trabajo a futuro. Y por lo tanto, pues yo creo que es un espacio importante para que puedan realizar tus preguntas y que tal vez las puedas tomar en consideración para futuros desarrollos y futuro trabajo en esta investigación. Pues bueno, le doy la palabra al doctor Gerardo. Adelante. Sí, sí, sí. No sé si ya me oyen. Te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, pues más que nada, pues felicitar, o sea, creo que ha sido un buen trabajo. Bueno, he estado atrás de este proyecto y bueno, las conclusiones y las observaciones que hicieron, pues son bastante buenas. Eh, Estoy de acuerdo, fue un estudio en el que no hubo control realmente. Yo creo que sí valdría la pena mejorarlo o repetirlo con mucho mejor control, pero en lo único que no estoy de acuerdo es en querer que se distribuyan o sea, que haya equitatividad, o sea, que sean comparables las distintas poblaciones en cuanto a género o educación, etcétera. Yo creo que es un estudio que debe ser aleatorio en cuanto a los que se encuestan, nada más tener control, evidentemente. Es aleatorio y bueno, pues habrá unos que tendrán un género y otros que tendrán otro. O sea, no tenemos por qué tratar de equilibrar. De hecho, yo creo que es muy interesante ver los resultados y ver que pues prácticamente la tercera parte de los que fueron encuestados o de los que hicieron el cuestionario no son heterosexuales. Eh, eh, o sea, no se buscó de ninguna manera la población, sino simplemente a los conocidos y a los que llegaban y bueno, pues contestaron con la información que tenían. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo único que habría que repetirlo, pero mantener esta aleatoriedad en los encuestados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor, también por la oportunidad y darme la confianza. Sí, yo creo que tomé mucho como consideración lo que usted me dijo de trabajar con lo que teníamos. Yo igual no he hecho en saco roto el estudio. Creo que fue bastante bueno y está bien verlo como es. Pero igual como pienso que tiene muchas aristas y muchos hilos de a dónde seguirse, pues en este caso pues yo me quedo un poco con la duda, ¿no? Porque yo sí quisiera, como vi que las personas no heterosexuales tuvieron buenas respuestas y respondieron más, pero sin embargo es una comunidad chiquita, o sea, no me acuerdo muy bien qué números dijo usted, pero sí es bastante pequeña, o sea, no es muy probable. Entonces, pues creo que depende como del estudio que se quiera realizar.
El corpus da para mucho, pero en mi caso tal vez sí me llama la atención pues hacerlo más equitativo, pero para mi estudio, sin embargo, creo que tal vez para otro estudio esto está bien y es suficiente y a lo mejor sí, como comenta, lo único que habría que cambiar es la manera bueno, el formulario, la encuesta, las indicaciones que se le dan a las personas y también pues la rapidez en la que se puede resolver. Pero bueno, muchas gracias, doctor, por su observación. Ok, tenemos otra pregunta, esta vez Luis Ángel Miranda, no sé si querías participar también tú, Sergio, Sí, adelante. pues Hanna, la verdad, muchísimas felicidades. La verdad, todo trabajo siempre merece su reconocimiento, su esfuerzo. Y pues si tuviese que aprender diversas, entiendo que eres de filosofía, y si tuviese que aprender más cosas de análisis cuantitativo, cualitativo, yo creo que sí, no hay que desmeritarlo. Entonces, sí, te llevó tiempo, esfuerzo. Entonces, y sí, o sea, siempre hay que aprender, siempre es bueno el aprendizaje, entonces pues yo lo primero que me gustaría decirte pues es muchas felicidades porque nos compartes lo que hiciste, nos compartes tu esfuerzo, tu cansancio, tus lágrimas, tu sangre, nos compartes todo, entonces yo creo que es muy bueno. Entonces, ahora en relación con mi comentario, se me hace muy interesante, yo también coincido con el autor de que este estudio pues sí tiene que ser, como buscas representar pues, la realidad mexicana sobre lo que nosotros entendemos de qué es la sexualidad, qué es cada uno de los conceptos que tú nos mencionas, pues sí yo considero de que pues este tipo de muestreo que no era segmentado, pues yo creo que, y si más bien era aleatorio, pues yo lo veo muy bien. Entonces, por primera parte, entonces, y luego haciéndote pues un cuestionamiento. Entonces, si nosotros buscamos interpretar pues, lo que es la realidad mexicana en relación con ese tipo de conceptos, y luego en las últimas diapositivas, por ejemplo, tú pones en la cuestión de travestis, que habían cuatro tipos de comentarios de los que decían que son personas que pretenden ser mujer o algo por el estilo, o que pretenden hacerlo, pues entonces, ¿qué no es también la realidad mexicana? Por ejemplo, tú estabas diciendo, es que si son personas de licenciatura, son personas de posgrado y no están asumiendo de que realmente son mujeres o son hombres por el otro lado, entonces pues es como que pues es una falacia, ¿no? Si porque eres de licenciatura o eres de maestría, ya tienes tal tipo de razonamiento sobre el género. Y pues yo me pongo a reflexionar sobre eso y digo, pues ok, si yo soy biólogo, tengo mi posgrado, tengo mi doctorado, pues entonces yo asumo que siempre el sexo masculino es cromosoma X y cromosoma Y. Pero si yo soy estudiante de diversidad sexual y género, pues yo digo, sí, tiene todo el sentido del mundo que las personas travestis sean mujeres, ¿sí? Cuando se están vistiendo. Pues entonces, o sea, yo creo que este es el comentario, pues decir, pues si estamos reflejando la realidad mexicana, pues tenemos que decir, ok, travesti, concepción uno es la persona que es mujer cuando se está vistiendo, y número dos, persona que pretende ser mujer. Pues si pues, estamos reflejando la realidad mexicana, pues yo creo que tendría que ir de esa manera, en vez de decir porque son de licenciatura, son de posgrado, no están entendiendo de que son mujeres. Yo parto de esa postura, ¿no? O sea, de una postura más neutral, pues, pues sobre todo esto, sin necesidad de poner yo de mi cuchara, de decir, o sea, yo tengo mi postura política, de sea de izquierda o de derecha, pero como tú bien decías al inicio, podemos herir sensibilidades, no obstante, aquí lo que nosotros buscamos reflejar son los datos. Ok, muchas gracias, la verdad, también por el reconocimiento. Sí, me ha costado mucho trabajo aprender cosas que no me enseñaron en la facultad. Y pues ha sido un camino largo, pero sí, largo y tortuoso, pero también muy interesante. O sea, creo que me he formado mucho y sí, sé muchas más cosas ahora y me siento mejor y estoy feliz de demostrar como lo que he hecho. Y bueno, pasando a tu observación, pues muchas gracias. Creo que es cierto, o sea, creo que
sin duda, o sea, revela una realidad en México, pues, en mi opinión, como de pues estigma, ¿no? O sea, yo sí tengo, el estudio traté de hacerlo lo más neutral que pude, tal vez ahí sí, pues salió una carga política mía, lo acepto. Sin embargo, o sea, creo que lo conflictivo de, o sea, una cosa es observar la realidad, ¿no? Pero como dije, o sea, si esto se pretende llevar, por ejemplo, no sé, a nuevas definiciones en aulas, creo que no sería bueno que ahora el resultado o la definición nueva que tiene una carga pues de estigma y de cierto violencia hacia las personas, en este caso travesti o transgénero, no sé qué tan bueno, o en mi opinión más bien sería malo enseñarles a las personas que el significado de travesti es un hombre que se viste de mujer o cosas así. O sea, yo por ese lado lo veo complicado porque también lo que se busca, como dije en otras diapositivas, es tanto evaluar como, sí, evaluar qué carga de estigmas tenemos y también ver definiciones correctas tanto en el significado como en el aspecto semántico. Entonces, pues yo creo que sí, o sea, sí, sin duda habla de una realidad y eso es muy cierto, a lo mejor una realidad que a unos les gusta y a otros no, pero sí, te agradezco mucho, pero sí me quedo con la duda de, pues bueno, o sea, qué vamos a hacer con esa definición que a lo mejor es correcta en un aspecto semántico, pero no es correcta ni beneficiosa para la sociedad en el aspecto del contenido. Pero bueno, me quedo con esa duda y voy a trabajarla y pues te agradezco mucho. Ok, tenemos espacio para un par de preguntas. Bueno, si hay alguna otra opinión, de todas maneras podemos trabajarlo fuera de aire. Eh, Primero quisiera agradecerte también, Hanna, pues eh, el arduo trabajo. Obviamente, pues este tema da para muchas cosas, como dices, cuál es la precisión, cuál es la pertinencia y qué es lo que esto engloba como tal a un público al que quieres llegar y del que partes, ¿no? Porque también es algo que estoy viendo yo en los números. Pero pues te agradezco mucho este trabajo y pues esa exploración que pues es bien útil también del lado, no nada más del contenido, como dices, sino también de la pertinencia de este contenido y a quién va dirigido. Entonces, tal vez ese es el trabajo futuro, ¿no? Como explorar esta idea de a dónde va dirigido y qué es lo que vamos a hacer con esto. eh, pero sí hay muchas vertientes. Entonces, bueno, por ahora quisiera despedirme de la gente de Facebook. Creo que no había ninguna pregunta. Muchas felicitaciones, es lo que puedo ver. Entonces, salimos de Facebook y bueno, nos quedamos aquí si tiene alguna otra duda para mayores detalles. Muchas gracias.